Muy bien, vamos a avanzar el día de hoy lo que es la frequency adverbs, adverbios de frecuencia. Tenemos, como siempre, los pronombres personales I, you, they, we, he, she, it. He, she, it, que son terceras personas, ¿no? La traducción de cada uno. I, yo, you, tú, they, ellos, ellas, we, nosotros, nosotras, he, él, she, ella y it, esto. Los adverbios de frecuencia que normalmente utilizamos son always, usually, often, sometimes, seldom, never. Always, que significa siempre. Usually, usualmente. Often, a menudo. Sometimes, a veces. Seldom o seldom, rara vez. Y never, nunca. Uno de los ejemplos que nosotros podemos ver es que los adverbios de frecuencia normalmente se ponen antes del siguiente verbo o del verbo que vamos a utilizar. Por ejemplo, podemos decir I watch, yo veo, pero si vamos a utilizar un adverbio de frecuencia, necesitamos poner ese adverbio de frecuencia en el medio. I always watch sería la oración. Yo siempre veo televisión en la noche. I always watch TV at night. I always drink coffee. Yo siempre tomo café. I always study English. Yo siempre estudio inglés. En las terceras personas de la misma manera. Ponemos nosotros el adverbio de frecuencia entre el sujeto y el verbo, que sería el sujeto he o cualquiera de estos pronombres personales, y el verbo correspondiente. Como hemos visto en el presente simple, en la forma afirmativa, el verbo siempre tiene un cambio. Cuando es tercera persona, al verbo se le aumenta la palabra s o es dependiendo el caso del verbo. En este caso tenemos watch. Como es tercera persona, vamos a aumentar watch. Y la estructuración va a ser la misma. Yo puedo decir, he never watched TV at night. Él nunca vio televisión, él nunca ve televisión en la noche. He never drinks coffee. Él nunca toma café. She never studies English. Ella nunca estudia inglés. Entonces, ven el cambio que ocurre en la tercera persona. Watches, drinks, studies. ¿Ok? Adverbios de frecuencia. Normalmente vamos a verlo como un porcentaje, ¿sí? De todas estas palabras. Tenemos la palabra always, que es un adverbio de frecuencia. Todas estas palabras son adverbios de frecuencia, que normalmente nos denota una acción al 100%, ¿sí? Es una acción que nosotros normalmente, o es una acción que siempre la realizamos. Always. Una oración es he always very punctual. I'll see if he's here yet. Él siempre es muy puntual. Él es siempre muy puntual. Yo lo veré si él está aquí ya. Yo veré si él está aquí ya. ¿Okay? Entonces, esta es la oración que nos indica siempre una persona es puntual, siempre al 100%. Eso quiere decir que nunca falta. Usually es un 90%. Imagínense que una persona que es puntual a veces puede faltar una vez, ¿no? Entonces a eso nosotros le rebajamos un porcentaje y por eso decimos que usually lo utilizamos al 90%. Una oración dice, we usually go to the restaurant on Sunday. Nosotros usualmente vamos al restaurante los sábados. No siempre, pero usualmente. Generally, 80%. Nosotros generalmente vamos al mar para nuestra vacación. We generally to go the sea for our holidays. ¿Okay? En un 80%. Esto significa que no siempre. Si siempre significa ir todos los días, usually es ir 6 días a la semana, generally es como ir 5 días a la semana. ¿Sí? A eso me refiero. Often, que significa a menudo, que es un 70% de probabilidad. They often went to Caroline at Christmas. ¿Sí? Ellos a menudo fueron, they often went Caroline, estoy viendo mal, Caroline at Christmas. ¿Ya? Ellos a menudo fueron a Carolina en Navidad.
¿Ok? Sí, a menudo. Sometimes. Esa palabra nos denota un 50% de probabilidad. Often, también me he olvidado, often normalmente es a menudo o con frecuencia, ¿sí? Tiene esas dos traducciones. Vamos a pasar a sometimes. Sometimes es un 50% de probabilidad. Una oración puede decir, sometimes I just need someone to talk to. Algunas veces o a veces yo necesito a alguien para hablar. A veces, sí. Sometimes es un adverbio de frecuencia que va al 50%. Occasionally es un 30% que no es muy común, no es común que se realice una acción. We occasionally meet for a drink after work. Nosotros ocasionalmente conocemos o tomamos, nos encontramos, puede ser, para una bebida después del trabajo. ¿Sí? Seldom, 15%. Rara vez significa. ¿Sí? I have seldom seen such brutality. ¿Ok? Yo rara vez he visto algo brutal, tal como tal brutalidad. ¿Ok? Yo rara vez he visto tal brutalidad, such brutality. The rally es igual, pero va en un 5% de realizar alguna acción. Significa casi nunca. ¿Sí? Casi nunca se realiza una acción. She's old and the rally goes out. Ella es mayor y rara vez sale. ¿Sí? Never. Es una acción que nunca se realiza. ¿Sí? If you don't, I'm high, you will never hide. High. ¿Sí? Entonces es una acción que nunca la realizamos. Si tú no apuntas alto, tú nunca llegarás lejos. Golpearás lejos, llegarás lejos, algo así, ¿no? Entonces, estos son los adverbios de frecuencia que nosotros necesitamos conocer. Los adverbios de frecuencia. Cuando utilizamos con un verbo infinitivo, el adverbio de frecuencia hemos visto que siempre se acomoda en medio del sujeto y del verbo. Pero si utilizamos el verbo to be como am, are, is, que es el verbo to be, el adverbio de frecuencia siempre va detrás del verbo to be, después del verbo to be, y luego ya un complemento si lo decimos. Un ejemplo, I am always happy. Yo siempre estoy feliz. You are often late. Tú estás con frecuencia tarde o llegas con frecuencia tarde. He is never watching TV. Él nunca está viendo la televisión. ¿Sí? Entonces, tenemos que darnos cuenta la posición en la que nosotros debemos acomodar los adverbios de frecuencia. Ok, ya lo habíamos realizado esta parte. Y acá hay más ejemplos donde nosotros podemos ver always, usually, generally, often, sometimes, occasionally, seldom, rarely, and